Le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, ¿qué significa expositivamente? Lo que estamos hablando es enseñar la Biblia como versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos también muy agradecidos. Permíteme expresar esa gratitud hacia nuestra audiencia, simplemente porque siguen enviando sus preguntas bíblicas y nos mantiene nosotros a pie, ¿no? En vivo, en color aquí, nos mantiene nosotros caminando en una línea bien recta a través de sus preguntas, y estamos muy agradecidos a recibir todas sus preguntas bíblicas, y en cuanto nos da el privilegio de estudiar la pregunta, estudiar la respuesta y compartir la respuesta con nuestra audiencia. Y muchas veces tomamos algunas de esas preguntas y las incluimos en el siguiente día en nuestro Ministerio de Enseñanza para el beneficio de todo el pueblo. Simplemente para mandar su pregunta, lo envía por texto, envíelo a través del número que es gratis por toda parte del mundo, por medio del aplicativo de WhatsApp. El chat de WhatsApp, el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733 es el número. Puede enviar su pregunta bíblica y estamos respondiendo a cada persona personalmente, y luego en el aire muchas veces está incluida. Y ya saben que nuestro Ministerio de Enseñanza se transmite de Cusco, Perú, donde a través del canal Telenet HD 12.1, y estamos muy agradecidos con el canal y con la dueña que nos permite a nosotros utilizar este medio de comunicación para transmitir la palabra del Señor, no solamente a través de todo el país de Cusco, pero en muchos otros países y a través del mundo, y estamos muy agradecidos. Muy bien, para aquellos que están en Cusco, permíteme extenderle cordialmente una invitación para visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, edificio 305. Ahí está la iglesia, en el edificio 305 Guanacapa, la parte baja, con la esquina de Garcilaso en Huanchac. Y ahí está la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en el 5º piso. Es un edificio de 6 pisos, pero gracias a Dios que hay un ascensor, y ahí comienzan los cultos precisamente cada domingo a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana es la escuela dominical, y a las 10:30 en punto comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra como expositivamente. Le queremos extender esa invitación para visitar. Y también los miércoles a las 6 p.m. tienen el estudio bíblico juntamente combinado con el culto de oración, que comienza a las 6 p.m. Todos los cultos comienzan a tiempo y terminan a tiempo, porque nosotros estamos funcionando debajo del tiempo cristiano y no el tiempo cultural. Y va bien también para aquellos que están en los Estados Unidos. Nosotros estamos ubicados en el estado de Carolina del Sur. Carolina del Sur, que está entre Florida y Norte Carolina. Ahí donde estamos nosotros, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek. Y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés. Y para más información, comuníquese con nosotros, porque también nosotros estamos con nuestros brazos abiertos, para recibirlos, para que tú puedas entrar en el compañerismo de amor y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y ahí estamos todo el tiempo. Una vez más, 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6 y vamos a continuar con nuestro estudio aquí. En nuestro estudio que estamos llevando a cabo aquí en Romanos capítulo 6, versículos 19 y 20, y vamos y es importante, y hemos estado ya 4 o 5 sesiones sobre esta sección de escritura, porque esta escritura es importantísima, ¿ves?
para el creyente igual para el que no es creyente, ¿no? So, note bien, vamos a abrir nuestra Biblia y leer ahí Romanos capítulo 6, versículos 19 y 20. Siempre llevamos dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica. ¿Por qué? Porque tenemos que estar sobre la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, con el mismo objeto al mismo tiempo. Porque las dos Biblias dicen la misma cosa. Mira, la única diferencia es la apócrifa. Si tú sacas eso, la Biblia dice la misma cosa. No sé por qué tenemos que pelear y estar ofendidos, insultarnos unos a los otros, cuando la Biblia dice la misma cosa. Ahora, eso te debe enseñar algo. Te debe indicar algo importante, que muchas veces en las iglesias, y estoy generalizando el comentario, obviamente, pero muchas veces nosotros estamos equivocados, pero la palabra de Dios no está equivocada. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 6, versículo 19 y 20, y dice lo siguiente, dice, hablo en términos humanos, el apóstol Pablo dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. ¿Por qué? Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Ahora vamos a leerlo en la versión católica, que aún todavía es más clara, versículos 19 y 20, y dice esto, dice, les estoy hablando, el apóstol Pablo dice, les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo pues que antes se entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad hasta llegar a la perversión. Así ahora entréguense como esclavos al servicio de la salvación en busca de la plena consagración a Dios. Versículo 20. En otro tiempo estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la salvación. Y aquí te recuerdo, ya tenemos, no me recuerdo, 3, 4, 5 días hablando sobre este tema importante, que estamos hablando de que éramos pecadores, no buscando la salvación, no buscando nada de Dios, solamente buscando lo que nos complace, nuestros placeres personales, ¿no? Lo que a mí me complace personalmente. Pero ya que ya no somos así, y hemos sido rescatados, salvados, justificados por Dios, y ahora somos salvos, ¿no? Ahora buscamos las cosas de Dios. ¿Y cómo es que este proceso funciona? ¿Cómo sucede todo esto, ¿no? Y la pregunta que ha estado dominando toda la semana, mira, ya por 3, 4, 5 días, ha sido la siguiente, y te dije que habíamos recibido 14 preguntas. Interesante. 14 preguntas sobre qué significa ser santo, qué significa la santificación, qué significa ser santificado. Y había 14 preguntas vinculadas alrededor de ese tema. Y ahí donde nosotros nos hemos quedado ya parqueado, estacionado, echando raíces con una ancla, ¿no? Con una ancla ahí, sin movernos de este tema, y hoy continuamos con este tema igual. ¿Por qué? Porque ya tú vas descubriendo que se supone que las preguntitas pequeñitas, ¿no? Que uno piensa, bueno, esta es una pregunta pequeña, descubre que no es una pregunta pequeña, es una pregunta grandísima, con tremendas implicaciones en la vida de cada uno de nosotros. Note bien lo que él dice aquí. Y estuvimos hablando sobre este asunto, donde yo dije y le estaba hablando que teníamos que utilizar el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro es el que nos ayuda a nosotros, ¿ves?, a comprender un poquito mejor este concepto bíblico en la vida de un verdadero creyente sobre el tema de la santidad. Y ahí donde vamos a regresar con el apóstol Pedro, por favor. Abre sus Biblias en 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, por favor. 1 Pedro capítulo 1, vamos a regresar ahí. 1 Pedro. Mira lo que dice Pedro. Capítulo 1, versículos 15 y 16. Pedro es el que nos ayuda un poquito más. Pedro viene a complementar lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro viene a complementar lo que dice el apóstol Pablo, perdón. Esto es importante de entender.
Y yo le dije que la base de por qué quería utilizar el apóstol Pedro es porque las críticas que existen, muchas justas, yo creo que sí, yo sería un mentiroso decirte que no. Muchas de las críticas del cristianismo son justas, y siendo cristiano, y tú puedes decir eso, y muchas de ellas es simplemente basada, simplemente está basada en ignorancia. Y esta es la razón por que yo digo lo que yo digo. Cuando la gente dice que ese se cree que es un santo, lo que la persona está intentando decir, él cree que él es perfecto. Y la palabra santo, santa, santificada, santificado, santificación, no es la palabra perfección. Pero en la cabeza de muchas personas, en los pensamientos de muchos, eso es lo que significa. Y no es. Y con razón le dicen que todos los creyentes son hipócritas. Ahora yo entiendo eso, lo comprendo. Y honestamente, hay muchos que son hipócritas. Yo creo que sí, yo se lo digo en la cara. Yo se lo digo en la cara. Yo no necesito a otra persona que se lo diga, yo se lo digo en la cara. Y más bien, déjeme decirte, permíteme ser más franco todavía. En muchas iglesias, a mí no me importa qué iglesia, qué denominación, qué religión, muchas iglesias, sean los protestantes, que hay muchos grupos, y que sean los católicos, que hay 17 ramas entre ellos mismos también, hay muchos hipócritas. Eso está bien claro. Eso yo creo que, y si decimos que no, somos mentirosos. Nosotros mismos somos hipócritas. Bueno, y es porque se trata sobre este punto singular, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, se cree que son santos, se cree que son perfectos. Y esas dos palabras son dos palabras distintas, mira, y nunca se unen. Uno es apartado, separado para Dios, apartado del mundo de los pecados, apartado del mundo, ¿no? Y apartado así a Dios, tal como eres. Ahora, Dios te lleva por el proceso de la santidad, de la santificación, donde uno va madurando y creciendo, deshaciéndose de las cosas mundanas en su vida, deshaciéndose de sus pecados, sus costumbres, sus pensamientos, etcétera, 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 y está en un proceso de ser transformado más y más, ¿no?, a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es lo que se trata sobre la santificación, lo que se trata de ser un santo. Por supuesto, y obviamente, él y ella no son perfectos. Estuvimos tratando sobre este asunto. Mira bien que versículos 15 y 16, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. ¿Por qué? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículos 15 y 16 dice: por el contrario, sean santos en todo su comportamiento como es santo el que los ha llamado. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Este es el llamado principal en la vida nuestra, que seamos ¿qué? Santos. Que seamos personas que estamos siendo madurados, transformados, cambiados. ¿Entienden? Y estamos en el proceso de ser perfeccionado con todos nuestros defectos. Tenemos que entender eso. Ahora, estuvimos hablando sobre este asunto y yo dije que había 5 puntos, y hoy vamos a compartir el punto número 6, porque el 6 es donde nos lleva a la conclusión de todo esto. Punto número 1, te recuerda, se dice que Dios es preeminente y supremamente santo. Ese fue punto número 1. Punto número 2 fue el siguiente: las cosas que tienen una conexión especial con Dios también se dice que son santas. Punto número 3, a los judíos se les denomina una nación santa. Punto número 4, se dice que Jesucristo es santo de una manera muy, muy especial. Punto número 5, se dice que ahora la iglesia es la gente santa de Dios. Se dice ahora que la iglesia es la gente santa de Dios. Y aquí es donde entran muchas de las controversias y preguntas, etcétera, etcétera, y etcétera, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo quiero llegar a este último punto aquí, y aquí es punto número 6. Porque todo esto
Vamos de la nación de Israel, declarada una nación santa. Jesucristo. De Jesucristo a la iglesia. A la iglesia, a la institución de la iglesia, a la persona individual. El último paso de todo esto, de la santidad, del ser santo, es afectado por la persona que es el creyente verdadero, ¿no? La verdadera creyente, el verdadero creyente. Porque hay una tremenda diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento descendía el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, sobre la tierra y sobre las personas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahora la cosa es completamente distinta. Ahora Él baja y Él penetra en el ser de cada creyente. Ahora, cada creyente verdadero, el Espíritu Santo ya no es externo, Él es interno, Él vive dentro de tu persona. Esto es importante entender. Ahora llegamos al punto número 6. Escuche bien. Pero hay algo incluso más precioso y sagrado para los creyentes verdaderos. El cuerpo físico del creyente en lo individual se vuelve santo porque el Espíritu de Dios mora allí dentro. Esto es importante. Ahora, el apóstol Pablo nos ayuda a comprender este asunto. Él hace una pregunta y una oración. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Repito, abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y la vamos a leer en las dos versiones de la Biblia, por favor. Vamos a llegar ahí. En 1 Corintios capítulo 6. Vamos a abrir. Y como he dicho muchas veces, yo nunca tengo prisa. Versículos 19 y 20. Quiero que escuche cuidadosamente. Y como yo sé que muchos de ustedes nos siguen nosotros con la Biblia abierta, y eso es importante. Y muchos de ustedes me dicen, por favor, repite porque están tomando sus notas, ¿no? Aquí lo tengo en mi celular enfrente y yo estoy recibiendo todas sus notas y todos sus comentarios. Mira bien. Note versículos 19 y 20, 1 Corintios capítulo 6. Ahora, escuche cuidadosamente, lee juntamente conmigo. En la versión cristiana dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En la versión católica lo dice así, versículo 19. ¿O es que no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? ¿No saben eso? Si eres un creyente verdadero, esa es la pregunta. Si eres, el Espíritu Santo mora en tu cuerpo, adentro de tu ser. Ahora, ya no está en el templo, ya no es una obra externa, pero es una realidad interna en la vida de un creyente. Ahora, en versículo 20, en la versión cristiana dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 20, donde dice, porque han sido comprados y a qué precio. Den pues gloria a Dios con su cuerpo. Y te recuerda que yo estaba hablando en la última sesión, en el último programa, donde yo dije que aquí está el desafío, aquí está el problema con mucha gente, ¿no? Dicen cosas que no tienen lógica. Muchos jóvenes, por ejemplo, hoy día dicen, bueno, esta es mi vida. Este es mi vida. Este es mi cuerpo. Yo puedo hacer lo que yo quiero hacer con mi vida y con mi cuerpo. Estúpido.
bruto, mula. Yo sé que tú estás convencido que tú puedes hacer lo que te da la gana con tu vida, con tu cuerpo. Como si vos tuvieras hecho usted mismo. Qué tremendo fenómeno que no existe. Y con eso tú que decir, yo puedo hacer lo que yo quiero con mi vida y no importa. Yo voy a sufrir las consecuencias. No sea tonto, por favor. Cuando tú sufres, tu familia sufre. Y tú descubres que no es tu vida a las solas y tú descubres que no es tu cuerpo. Dios te hizo. Tú le perteneces a Dios. Mula. Ahora, para el creyente, tú dices, bueno, tú tienes que entender que yo estoy ahora viviendo debajo de la gracia de Dios. Ya no estoy bajo de la ley de Dios. Y es mi vida y yo puedo hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. No, burro, escuche bien. Tú andas igual equivocado y engañado y decepcionado como aquel joven que dice que esta es mi vida, mi cuerpo y yo puedo hacer lo que me da la gana con ella. No. La razón por que vos es considerado en los ojos de Dios un santo es porque el Espíritu Santo mora en tu vida, en tu cuerpo. Y vos estás violando el santuario de Dios. El cuerpo del creyente en Cristo se convierte en el lugar donde habita la presencia misma de Dios. Y el cuerpo reemplaza al santo de los santos dentro del santuario interno del templo. Por esta razón los creyentes son llamados santos. Pero nuestra desobediencia, nuestra rebeldía o nuestra ignorancia. Con razón nos dicen a nosotros que somos hipócritas. El problema es que el que nos acusa a nosotros de ser hipócritas nos reconoce que él mismo es un hipócrita. Pero eso es otro asunto. Y ahorita le estoy martillando, clavando, le estoy pegando, ¿ves? A los creyentes que creen que pueden hacer lo que le da la gana. Tú andas en un estado de desobediencia. Mira que abre su Biblia en Hechos capítulo 9. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, lo que dice en versículo 13. Hechos capítulo 9, versículo 13, por favor. Ahora, tú te recuerdas que aquí hay un encuentro. Pablo tiene un encuentro con Ananías. ¿Te recuerdas eso? El apóstol Pablo. Y Ananías tiene temor. Pablo antes de eso era Saulo. Ya todavía para esta porción de escritura, él todavía es Saulo. Y Saulo era un malvado de un malvado de los malvados. Él era un religioso malvado. Y Saulo estaba persiguiendo la iglesia en el nombre de Dios. Era un judío de los judíos, fariseo de los fariseos, religioso de los religiosos, moralista de los moralistas, legalista de los legalistas, ¿no? ¿Conoce gente así? Yo conozco unos cuantos así. Son difíciles. Esa gente pero súper difícil de tratar. Mire bien. Ahora, lo que pasa es que ahora Saulo tiene un encuentro con Dios. Y Dios viene y lo tumba por decirlo así, lo tumba de su animal, o como decimos nosotros, de su caballo. Le da la bofetada más grande de su vida. Y él reacciona y dice, Dios mío, sí, Señor. Y él reconoce que Dios lo está enfrentando. Y Dios lo salva de su vida miserable. Lo salva de su vida miserable. Para el mundo él pudiera haber muerto y a nadie le hubiera molestado. Pero en la gracia de Dios,
tumba a Saulo, lo rescata, lo salva por el puro amor que él tiene por él, lo levanta. Y ahora dice, me vas a servir, vas a ser mi siervo. Y luego Dios le habla a otra persona que se nombra Ananías. Tú vas a recibir a este hombre. Y dice, ¿cómo? Y mira la reacción de Ananías. En Hechos capítulo 9, versículo 13. Mira la reacción. Ananías dice esto en Hechos capítulo 9, versículo 13. Dice, pero Ananías respondió, Señor, he oído a muchos de acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Porque él persigue a los santos, él persigue a los cristianos. Y Ananías dice, ¿tú me lo vas a mandar a mí? En la versión católica lo dice así, versículo 13. Ananías respondió, Señor, he oído muchos hablar del daño que ese hombre ha hecho en Jerusalén a los que creen en ti. Mira lo que pasa, versículo 32. Baje. Versículo 32, por favor, en Hechos capítulo 9. Mira lo que dice. En la versión católica dice, y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lidia. Pedro está encaminado. Mira lo que dice, en la versión católica dice, pero en su recorrido por toda aquella región visitó también a los creyentes que residían en Lidia, que eran los santos. Ahora, de aquí en adelante, ahora los creyentes son considerados ¿qué? Y nombrados ¿qué? Santos. Ahí no dice perfecto, son santos. Son santos. Ahora, versículo 41, Hechos capítulo 9. Hechos 9:41 dice, y él le dio a la mano y le levantó, llamado a los santos y a las viudas y la presentó viva. Mira bien, mira lo que pasa en la versión católica. Mira bien lo que pasa aquí. Versículo. Ahora, aquí hay en versículo 41, en esta misma historia, en la versión católica, mira lo que está pasando aquí. Y mira, ahora alguien muere. Y mira lo que pasa, versículo 41. Dice, él la tomó de la mano y la levantó, luego ya llamó a los discípulos, a los santos y a las viudas y se la presentó viva ante ellos. De aquí en adelante, los creyentes son conocidos como santos. ¿Perfectos? No, hombre, de ninguna manera. Por favor, deja esa tontería. Yo no estoy justificando a los pecadores, pero te estoy diciendo que han sido apartados para la gloria de Dios. Ahora, en Hechos capítulo 26, mira lo que dice. Hechos capítulo 26. Ahora vamos a ir. Hechos capítulo 26, por favor. Capítulo 26. Mire bien, versículo 10. Aquí pasa, dice, en la versión cristiana dice, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos, Pablo, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Eso es lo que hacía. Él era un judío religioso. Él pensaba que estaba haciendo bien. No conocía a Cristo todavía. Y él encarcelaba a los santos y ordenaba que lo mataban, simplemente porque ellos creían en Dios. Ellos creían en Dios. En la versión católica lo dice así, Hechos capítulo 26, versículo 10, dice esto. Dice, y efectivamente así lo hice en Jerusalén. Yo encarcelé a muchos de sus discípulos en virtud de la autoridad que recibí de los jefes y de los sacerdotes, y cuando les quitaba la vida, daba mi aprobación a matar a estos santos. Así era. Esa es la realidad. Tú y yo tenemos que entender algo.
que nosotros somos santos, pero no somos perfectos. Somos santos, pero nosotros no somos, mira con todo respeto, nosotros no somos perfectos, con razón, por favor, deja esa tontería. Pero ahora, la expresión máxima de la presencia de Dios en este mundo está expresada en la vida de cada creyente. Qué cosa tan grande, qué cosa tan incomprensible, que Dios ahora elige a vivir dentro del creyente. Tú dices, pero ¿cómo es posible que cómo eso puede ser? Bueno, te ayudo. Porque Dios perdonó sus pecados, pasado, presente y futuro. Perpetuamente le perdonó todos sus pecados. Dios es soberano. Dios tiene el poder que tú y yo no tenemos. Dios puede perdonar los pecados de ayer y hoy y para mañana, en el futuro. Para Él, los pecados del creyente ya están perdonados. Ahora, ellos no tienen permiso de pecar, pero ya están perdonados y ahora Él puede morar dentro de un vaso limpio. Él considera el creyente santo, separado, apartado, limpio, no perfecto. ¿Entiende lo que estamos hablando aquí? Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos ahí, por favor. Ahora quiero llegar a una nueva sección de escritura aquí. Romanos capítulo 6, versículo 21 y 22. Romanos capítulo 6, versículo 21 y 22. Mire bien. Y aquí el tema es, aquí es una pregunta. Aquí hay una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué fruto hay en el pecado? ¿Qué fruto hay en el pecado? Este es el tema que se está tratando en versículos 21 y 22. Romanos capítulo 6, versículos 21 y 22. ¿Qué fruto tiene el pecado? Versículos 21, 22, 29. No, perdón, 21, 22. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. En la versión católica lo dice así, versículo 21-22 dice, Romanos capítulo 6, de lo que ahora se avergüenzan, ¿qué frutos cosecharán? ¿Qué frutos cosecharon? Porque el resultado de todo aquello fue la muerte. Ahora, en cambio, libertados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final la vida eterna. Ahora, esto todo cambia aquí, radical. Yo creo que usted note varios hechos claros. Yo creo que usted note varios hechos claros aquí, por favor. La primera cosa que yo quiero compartir con ustedes es esto. Número 1. El verdadero creyente se avergüenza de su pecado pasado. Punto número 1. El verdadero creyente se avergüenza de su pecado pasado. Yo no quiero hablar de mis pecados del pasado. Ahora me siento avergonzado de las estupideces y pecados que yo había hecho y que ya había cometido y no me importaba en ese entonces. Pero ahora sí, ahora me molesta. Porque ahora me molesta porque ahora yo veo que yo estoy pecando contra Dios. Contra Él. Es contra Él que yo estoy ofendiendo, insultando.
¿Qué fue lo que Él hizo para que merezca que yo pecara contra Él? Él no hizo nada. Él no hizo nada. Escuche bien. Él no hizo nada para merecer que yo pudiera maltratarlo. No hizo nada. ¿Me entiendes? Y eso es importante que tú lo comprendas. Le estoy forzando a Él a aceptar mis pecados. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él no hizo nada. Él no hizo nada. Ahora me da vergüenza las cosas que yo había hecho. Mira, te debe dar vergüenza. Te debe de molestar. Pero también ahora tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque ahora la gracia de Dios viene y te perdona. Te perdona. Te perdona de esas cosas que tú habías cometido. Mira, en el libro de Génesis, capítulo 3, mira lo que dice. Vamos a abrir esa Biblia. Génesis, capítulo 3, por favor. Mira bien, vamos al principio de la Biblia. En Génesis, capítulo 3. Mira lo que pasa en versículo 10. Esta es la primera vez. Tú sabes que cuando uno comete un pecado, hay algo que sucede dentro de su persona. Hay algo que le entra y le da vergüenza. Y quiere correr, quiere esconder, quiere huir. ¿Por qué? Porque él, en el momento, él no reconoce intelectualmente una verdad, pero lo reconoce en su corazón, lo reconoce en su alma, y todavía no ha hecho la conexión en su intelecto. Y se encuentran avergonzados por lo que había hecho. Mira bien. Y esto es parte de la ADN del ser humano. Por esa razón, cuando un niño hace un mal, huye de sus padres, se esconde. Huye de sus padres y se esconde. Es lo que él hace. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 10. Note la primera vez que vemos esta realidad, y de ese entonces esa es la realidad del ser humano hasta hoy día. En Génesis capítulo 3, versículo 10 dice esto, dice, y él respondió, Adán, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán le está hablando a Dios. Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él sabía que él había pecado. En la versión católica lo dice así, versículo 10, dice, oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Él había pecado. Él lo sabía. Él lo sabía. En el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 6. Esdras, capítulo 9, versículo 6 dice, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. ¿Quién no conoce esa tremenda? ¿Quién no conoce esa verdad, por favor? En Salmo capítulo 44, versículo 15 dice esto. Salmo capítulo 44, versículo 15 dice, todo el día mi ignominia está delante de mí y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado. En la versión católica lo dice así en Salmo capítulo 44. Lo que dice en Salmo capítulo 44, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí.
Permíteme aquí. 44. Mira lo que dice aquí. Tú crees que tanto tiempo usando esta Biblia y todavía se me pega las páginas. Mira lo que dice. Y dice, en 44:15, dice, nos ha hecho el comentario de las naciones. Mira lo que dice. Él dice, tengo siempre presente mi deshonra y la vergüenza cubre mi rostro ante los gritos de insulto y las ultrajas ante los enemigos y los rivales. Tengo delante de mí y presente mi deshonra y la vergüenza cubre mi rostro. Piensa bien. ¿Por qué que tú te sientes mal aunque tú estás dispuesto a mentir, decir la mentira, no decir la verdad? Tú sabes que adentro que tú te sientes mal. Porque la ADN espiritual del hombre viene de Adán. Y Adán, después de pecar, sintió la vergüenza, el desprecio, el rechazo, que él había rechazado a Dios. Y él lo sintió y se encerró y se escondió. Y Dios le llamó, hey, ¿por dónde tú andas? Me escondí por mi vergüenza. Eso es lo que el hombre hace. Mira, escuche bien. Esas son buenas noticias. Estas son buenas noticias. Son buenísimas noticias. ¿Entiendes? Pero son buenísimas noticias. Porque tú todavía eres sensible. 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 El corazón no está endurecido. El corazón no tiene callos. El corazón no es una roca, una piedra dura. Si yo siento vergüenza, hay tremendas posibilidades que Dios puede alcanzar tu corazón y te puede perdonar. Dale a Él el lugar para que Él te puede perdonar. Él te quiere perdonar. Ahora, punto número 2. El fruto del pecado es muerte. Y eso es lo que la gente no entiende. El fruto del pecado es muerte. Mire bien, el fruto del pecado no es bueno. Nada bueno no hay en ello. No bueno, no bueno, no bueno, no bueno. Mi hijo me dice, siempre cuando estaba hablando con mi hijo, no bueno, no bueno, no es bueno. Olvídate, él no dice no es bueno, dice no bueno. No bueno, no es. Porque el fruto, mira, el fruto del pecado es la muerte. El pecado corrompe. El pecado destruye, el pecado condena a todo aquel que busca su fruto. Esto debería ser recordado siempre por los hombres. Mi pecado me lleva a la muerte si yo no tengo cuidado. Es igual para cada una persona que me está escuchando. Número 3. Los creyentes son liberados. Los creyentes son liberados del pecado por la justificación, esto es, por el glorioso amor de Dios. Por tanto, han llegado a ser esclavos de Dios y llevan fruto de santidad. Mira, si yo no conozco la verdad, yo no soy libre. ¿Sabe qué? Ahora, vete a Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 8. Mira lo que dice el Evangelio de Juan. Mira lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 8. A ver si encuentro el versículo. Versículo 32. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. En la versión cristiana dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así le dice la versión cristiana. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la versión católica lo dice así. Así conocerán la verdad y la verdad los hará, ¿qué? Libres. Ay, tremendo, dice la misma cosa, ¿no? Qué cosa increíble, ¿no? Pero si tú no conoces la verdad, no eres libre, vas a ser un esclavo. Vas a ser un esclavo.
un esclavo voluntariamente al pecado, y el fruto del pecado es la muerte. Vos no quieres ser un esclavo. Mira bien, en Juan capítulo 15, mami, vete, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, vamos a ver. En Juan capítulo 15, ve lo que dice el versículo 15. Juan 15, 15 dice esto, dice, perdón, 15, 5, 15, 5. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5 dice esto. Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En la versión católica lo dice así: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unidos a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Ahí está el problema. ¿Por qué tú crees que Dios, por qué tú crees que Dios condena y le mete duro a los legalistas y moralistas y los religiosos? Porque ellos creen que lo pueden hacer a las solas. ¿Por qué tú crees que le da duro a los paganos? Porque creen que la pueden hacer a las solas. Sin Él no podemos. Sin Él estamos completamente perdidos. Perdidos. Mire bien, Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Y mira lo que dice el versículo 18. A ver si te recuerdo lo que dice. Romanos capítulo 6, versículo 18 dice: y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. En la versión católica dice así, versículo 18 dice: y liberados del pecado se han puesto al servicio de la salvación. ¿Por qué tú crees que le sirve al Señor hoy día? ¿Por qué le estoy sirviendo al Señor hoy día? ¿Por qué? Porque he sido liberado. He sido liberado de mis pecados. Ahora mi actitud de gratitud es de servirle a Él. De servirle a Él. Porque me rescató de la muerte eterna. En Romanos capítulo 6, versículo 22, él dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como resultado la vida eterna. En la versión católica dice en versículo 22: ahora en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final la vida eterna. Mira, permíteme, en San Lucas capítulo 1, vamos a San Lucas, sí, San Lucas capítulo 1, mira lo que dice, San Lucas capítulo 1. Mira lo que dice San Lucas capítulo 1, en la última parte de ese capítulo. A ver, mira lo que dice San Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. 74 y 75 en la versión cristiana dice así: concédenos que librados de la mano de nuestros enemigos, les servimos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días. Ahora mira lo que dice aquí en la versión católica, dice: que libres de nuestros enemigos podamos servir sin temor, con santidad y justicia en su presencia toda nuestra vida. Ahora, una pregunta. ¿Usted cree que los cristianos son, y los creyentes verdaderos, porque hay verdaderos creyentes en la iglesia, en todas las iglesias, igual como hay muchos falsos, pues tú crees que nosotros servimos porque estamos aterrorizados de Dios? No, es gratitud. Es gratitud. Mira, para todos nosotros que hemos envejecido ya y sabemos que el tiempo que nos resta de la tierra es muy corto, muy corto. Con gratitud le servimos al Señor, cojitos, arrastrando las chanclas, pero ahí estamos, sirviéndole al Señor hasta el último respiro, alabando el nombre que es sobre todo nombre. Con esa actitud yo quiero terminar esta vida, dándole a Él la honra y la gloria por haber salvado un pecador como